las células intersticiales, pero esas células intersticiales van a ser estimuladas por la LH, ¿verdad? Y solamente hasta que hay suficiente testosterona por parte de las células intersticiales o células de Leydig en específico, ¿verdad?, es que los espermatocitos van a lograr culminar el proceso de espermatogénesis, ¿verdad? De tal manera que, entonces, imagínense, un macho que todavía no ha entrado a la pubertad, sus células germinales pueden empezar con el proceso de espermatogénesis. Pues sí, si lo queremos ver desde un punto de vista en el cual, de manera espontánea, esas células germinales se empiezan a dividir, o sea, es que sin ningún tipo de secreción por parte de las gonadotropinas puede haber división celular de los espermatogonios, sí lo puede haber. Lo culminan, no pueden, porque no hay el sustento por parte de las hormonas. Entonces, cuando el individuo entra a la pubertad, las células intersticiales ya pueden producir testosterona, y entonces ellas a través de la testosterona, ¿verdad?, pueden actuar sobre los espermatocitos para que logren culminar con el proceso de espermatogénesis. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, señoritas? Y bueno, ya está en ese momento de la pubertad, pues entonces ya empieza a producir espermatozoides en todo momento, ¿verdad? Ya habíamos dicho que para el caso del macho no hay secreción del tipo cíclica, los espermatozoides no se producen por ciclos, por decir, no se producen cada 10 días o cada 20 días, ¿verdad? Se están produciendo de forma constante. Cada día, a diario, hay producción de espermatozoides, ¿vale? Bueno, entonces, en cuanto a las gonadotropinas para el caso del macho, no recuerdo si les había mencionado, si no, se los comento para este momento. La LH para el caso del macho, en algún tiempo le habían puesto el nombre de hormona estimulante de las células intersticiales. No dudo que a lo mejor en alguna lectura que realicen ustedes, en alguna fuente, todavía esté escrita como tal, ¿verdad?, que no se nombre a la LH en el caso del macho como tal, sino que se le mencione como hormona estimulante de las células intersticiales. Pero ustedes ya lo saben ahora, ¿verdad? Entonces no se vayan a confundir, sigue siendo la misma, nada más que para el caso del macho, hace muchos años, pues se le dio ese nombre para tratar de diferenciarla de la LH de la hembra, pero sigue siendo exactamente la misma. Obviamente la función cambia, porque no es lo mismo el macho que la hembra, pero la hormona sigue siendo la misma. Bien, en el caso de la secreción tónica para la hembra, nosotros conocemos que dentro de esa secreción tónica habíamos mencionado que estimula el crecimiento folicular. Ya les mencioné que antes de los 4 milímetros del folículo, que tenga el folículo en el caso de la vaca, el crecimiento folicular es independiente de gonadotropinas. ¿Quién va a estimular el crecimiento folicular? Generalmente los factores de crecimiento inespecíficos, ¿sale? Hay muchos, los más importantes es el factor inespecífico de crecimiento parecido a insulina tipo 2, ¿sale? Entonces ese es uno de los principales, pero existen muchos otros más factores de crecimiento que estimulan el crecimiento mismo de los folículos. Pero una vez que los folículos ya tienen 4 milímetros aproximadamente de diámetro, la hembra ya está en la pubertad o ya sobrepasa la pubertad, ¿verdad? En el caso de una vaca, esos folículos se tornan dependientes de gonadotropinas.
Y nosotros conocemos que a nivel de células de la teca existen receptores para LH y a nivel de células de la granulosa existen receptores para FSH. Recuerden que las células de la teca interna están por fuera del folículo. Ese folículo tiene una membrana basal que separa el medio interno del medio externo. ¿Sale? Entonces, las de la teca interna están por fuera del folículo. Conforman al folículo, sí, pero recuerden que tiene una parte interna y una externa. Las células de la granulosa están al interior del folículo, ¿verdad? Y ellas solamente tienen receptores para FSH. Entonces, entre ambas células, lo que van a hacer es que se van a conjugar para la producción de estrógenos. Entonces, la secreción tónica estimula la secreción de estrógenos por parte del folículo, pero para el caso de las células de la teca interna, son las que se encargan de sintetizar los andrógenos. Recuerden que las células de la teca van a tener la capacidad de captar el colesterol del torrente sanguíneo, ¿verdad?, del medio intersticial, o son capaces de sintetizar el colesterol de nuevo. Independientemente de cuál sea la fuente de colesterol, las células de la teca interna toman ese colesterol y tienen el sistema enzimático para llevar ese colesterol hasta la producción de andrógenos. Posteriormente ya no tienen el demás sistema enzimático para continuar con la síntesis de estrógenos, ¿verdad? Pero lo que sucede es que esos andrógenos van a ser captados por las células de la granulosa, que recuerden que están al interior de los folículos, son captados por las células de la granulosa, toman a esos andrógenos y ellas sí tienen los demás sistemas enzimáticos para finalmente producir estrógenos. El principal estrógeno, también recuerden, es el estradiol. Entonces, esto va a suceder al inicio del desarrollo folicular, solamente al inicio del desarrollo folicular. ¿Sale? Entonces, células de la teca interna, receptores para LH. Ellas sintetizan andrógenos a partir del colesterol. Esos andrógenos se vierten al medio, pasan al interior del folículo, son captados por las células de la granulosa, que son estimuladas por la FSH, para que precisamente esos andrógenos sean llevados hasta la síntesis final de estradiol o de estrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Al inicio del desarrollo folicular. Ya vimos que dentro de ese desarrollo folicular inicial es muy importante que los estrógenos foliculares más la FSH lleven ese desarrollo folicular desde los 4 milímetros hasta aproximadamente 8, 9 milímetros de diámetro para esos folículos. ¿Vale? ¿Qué van a estimular la FSH? Pues precisamente mitosis sobre las células de la granulosa, ¿ah? Van a ser más y más células de la granulosa, están estimulando el crecimiento del folículo. A la vez que hay más células de la granulosa, recuerden ustedes que son células secretoras, son células que pueden sintetizar ya finalmente estrógenos. Al ser células secretoras, empiezan a secretar una gran cantidad de líquido que se acumula al interior del folículo, entonces va ganando diámetro ese mismo folículo. En un ciclo estral de una vaca, el crecimiento folicular
se hace en grupos. Es decir, que no empieza el crecimiento solamente un solo folículo, sino que un grupo de folículos de aproximadamente 4 milímetros inicia el crecimiento de forma conjunta. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de ese grupo de folículos que inició el crecimiento de manera conjunta, va a existir un folículo que generalmente tiene mejores características sobre sus compañeros de grupo. ¿Vale? Entonces, un grupo de folículos inicia su crecimiento aproximadamente a los 4 milímetros. Sobre de estos folículos es necesario que actúe FSH y LH, ¿de acuerdo? ¿Qué va a estimular? Crecimiento folicular, mitosis, a través de la mitosis de las células de la granulosa, que sinteticen más estrógenos, que sinteticen más líquido, que se acumule este líquido y estimula el crecimiento folicular. Y dentro de ese grupo de folículos va a haber uno que tenga mejores características. Generalmente es el folículo de mayor tamaño. Ese folículo de mayor tamaño lo que va a hacer, lo que va a empezar a hacer, es a sintetizar hormona inhibina. ¿Sale? Es una hormona que sintetizan los folículos. ¿Qué folículo lo sintetiza a la inhibina? Generalmente el folículo de mayor tamaño, ¿sale? Dentro de ese grupo de folículos. Esa hormona inhibina lo que ocasiona es una retroalimentación negativa sobre la secreción de FSH. ¿Qué quiere decir esto? Que va a inhibir la secreción de FSH. Suenan un tanto contradictorio. ¿Por qué? Porque está inhibiendo la secreción de FSH y el folículo necesita FSH para poder crecer. Pero yo les mencioné que FSH es muy importante al inicio del desarrollo folicular. Como dentro de ese grupo de folículos hay uno que tiene mejores características que el resto de sus compañeros, ese folículo posteriormente a un diámetro aproximado de 8 o 9 milímetros más o menos, ya no es dependiente de FSH. Sus células de la granulosa ahora adquieren receptores para LH y se torna dependiente de LH a ese diámetro. Como sus compañeros de grupo están creciendo porque quieren alcanzar también un diámetro adecuado, pero en el medio, ¿sí? Ya en el torrente sanguíneo ya se va a encontrar la hormona inhibina que está deteniendo la secreción de FSH y esos folículos todavía son dependientes de FSH. Lo que les va a suceder es que van a entrar en un proceso de atresia folicular. Cuando les menciono que hay atresia folicular, quiere decir que esos folículos que todavía son dependientes de FSH y al no haber FSH, detienen su crecimiento. Dejan de crecer y al contrario de seguir creciendo, poco a poco van disminuyendo su tamaño hasta que finalmente desaparecen de la corteza ovárica. ¿De acuerdo? Entonces se inhibe su crecimiento. ¿Quién inhibe el crecimiento de esos folículos? El folículo de mayor tamaño de ese grupo de folículos que inició su crecimiento de forma conjunta. A eso se le llama desarrollo folicular por oleadas o es una onda de desarrollo folicular. ¿Sale? Para ese momento, entonces, el folículo poco a poco va madurando, ¿verdad? Porque lo que quiere ese folículo es ovular. Y como sus células de la granulosa ya dependen de LH, ya únicamente lo que va a esperar es que haya un pico preovulatorio de LH. Si las condiciones son las adecuadas en el medio, en ese ciclo estral, entonces ese folículo que poco a poco fue madurando tendría que ser ya solamente dependiente de LH. Pero eso va a depender de la etapa en la cual se encuentre la
hembra, ¿de acuerdo? No en todas las etapas del ciclo estral se puede dar el proceso de ovulación, solamente se da en una etapa en específico, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces esto es lo que va a ocasionar la secreción tónica de las gonadotropinas, tónica o constante, ¿de acuerdo? También recuerden que esto se los voy a presentar todo completo. También recuerden que aparte de que tienen una secreción tónica o constante, en el caso de las hembras van a tener un patrón de secreción cíclico. Entonces, les mencionaba yo que si las condiciones son las ideales, ¿verdad? En esa hembra, esto va a suceder generalmente en la etapa del estro. Dentro de un ciclo estral, nosotros vamos a tener diferentes etapas. Una de ellas va a ser la etapa del estro. La etapa del estro es la que conocemos nosotros de manera común como el tiempo en el cual la hembra se encuentra en celo o calor. Así se conoce de manera coloquial. Está en calor la hembra, está en celo. Es la etapa del estro. Es el momento en el cual la hembra es receptiva al servicio por parte del macho. Entonces, en la etapa del estro, lo que va a suceder es que va a haber secreción de GNRH. Recuerden que GNRH va a estimular la secreción tanto de FSH como de LH. Entonces, teóricamente, la GNRH tiene que estimular a la FSH a nivel de glándula hipófisis anterior, pero para ese momento va a estimular principalmente a LH. ¿Por qué no estimula a FSH? Porque recuerden ustedes que para este momento, ya estamos hablando cuando un folículo ya tiene un diámetro mayor de 9 milímetros, ya tiene 10 milímetros, ya tiene 15 milímetros, seguramente ya es un folículo de 15, tal vez un poquito más, pero ya de 15 es seguro, ¿de acuerdo? Para ese momento, entonces, ese folículo, como es el folículo de mayor tamaño, recuerden que está produciendo hormona inhibina, y la hormona inhibina es específica para inhibir la secreción de FSH, no inhibe la secreción de LH, ¿vale? Entonces, GNRH tanto estimula a FSH y a LH, pero como hay inhibina en el medio, no se puede elevar la concentración de FSH, pero sí se puede ir elevando la concentración de LH. La LH posteriormente es liberada de la glándula hipófisis anterior, se vierte a través de la sangre hasta llegar al ovario. En el ovario, ¿verdad? Como para este momento los folículos ováricos o el folículo ovárico en el caso de la vaca ya tiene receptores a nivel de las células de la granulosa, a nivel de las células de la teca, ya tienen receptores para LH, entonces va a estimular que haya una mayor producción de estrógenos. De tal manera que los estrógenos, principalmente a través del estradiol, van a ejercer un mecanismo de retroalimentación positiva sobre el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Entonces el estradiol estimula al hipotálamo a producir más GNRH. Al haber más GNRH va a haber más LH. Al haber más LH va a haber más estrógenos. Entonces se establece ese mecanismo de retroalimentación positiva hasta que llega un momento en el cual se estimula el pico preovulatorio de LH. Al producirse el pico preovulatorio de LH, aproximadamente 24 horas después, el folículo de mayor tamaño, ¿verdad?, que había surgido de esa onda de desarrollo folicular en la etapa del estro, logra ovular. Entonces,
24 horas después aproximadamente de que se da el pico preovulatorio de LH, se presenta la ovulación, ¿verdad? A partir de un solo folículo, generalmente para el caso de la vaca, ¿vale? Entonces, se da la ovulación y ese es el patrón de secreción cíclico de las gonadotropinas. En este caso, pues obviamente es LH, ¿verdad? Entonces, LH va a tener un patrón de secreción cíclico. Cada 21 días va a estar presentando un pico preovulatorio, ¿vale? Para estimular finalmente la ovulación, para el caso de la vaca. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes, señoritas? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Este día se va muy rápido, son 15:48. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar, ya casi terminamos. En la siguiente clase continuamos y terminamos esta parte. Estudienlo, retómenlo, jóvenes. Es importante esta sección. Y en la siguiente les voy a estar haciendo preguntas de lo que hemos estado viendo en cuanto a las secreciones de las hormonas. Y aparte, bueno, vamos a explicar ya de manera conjunta la secreción de estas mismas hormonas, tanto de gonadotropinas como de hormonas esteroides en un ciclo estral, en el caso de la vaca, ¿no? Entonces, estudiando para que